Muchas gracias. Seré breve y pido disculpas por no ser exhaustivo. Es un tema bastante amplio, pero no seré exhaustivo. Todos los sistemas jurídicos, el arbitraje y la conciliación no es una excepción, se soportan en algún sistema moral y en algunas reflexiones éticas que le proporcionan las bases filosóficas para actuar. La mayoría, yo diría la inmensa mayoría de ustedes no tienen problemas con eso porque lo dan por sobreentendido. Está detrás del trabajo rutinario y confían que existen esos parámetros objetivos y esos parámetros éticos. Sin embargo, creo que de todas formas no es tan simple. Durante mucho tiempo, los sistemas morales que soportaban las decisiones jurídicas provenían de las religiones. Y eso era bastante objetivo, es decir, es el nivel de objetividad más alto que uno puede imaginar. Eso proviene de una revelación divina y por tanto muy por encima del juicio de los hombres. Era de una objetividad muy fuerte. Pero era bueno para una comunidad pequeña. Era bueno para una comunidad pequeña porque resulta que las disposiciones religiosas no siempre coincidían y en muchas ocasiones, por el contrario, eran contradictorias. Entonces, cuando las comunidades crecían y entraban otros individuos en la comunidad, ¿qué hacía uno? ¿Daba la otra mejilla o le sacaba un ojo? Los dos están sustentados objetivamente por premisas de carácter religioso. Y como decía, con el crecimiento de las comunidades y de pronto la creación de las naciones y después de las naciones incluso un mundo global, era necesario o se hace necesario buscar algunos sistemas objetivos de mayor generalidad y de mayor universalidad. En algunas de las charlas anteriores aquí en este congreso que tuve la oportunidad de oír, al menos en dos de ellas, cuando se le preguntaba a uno de los ponentes o se le pedía sugerir a alguno de los ponentes con base en qué actuaba, pues decía en forma concluyente y fuerte que actúa en derecho. Y pues yo pensé, bueno, me resolví el problema porque ya no necesito sustentar más bases objetivas, pero la verdad es que después de esa afirmación seguían 45 minutos de discusión alrededor de qué significaba eso. Es decir, que incluso cuando uno dice actúa en derecho, las cosas todavía no están suficientemente claras. Podemos imaginar argumentaciones muy distintas respecto a qué significa eso, y me imagino que alguien que hace arbitraje puede muy bien argumentar en alguna ocasión que el derecho debe favorecer al más débil. Otros pueden ser mucho más rigurosos en su interpretación de que lo que dice el derecho es lo que dice el derecho. Pues no tengo que decir más que simplemente si nos remitimos a la situación actual nuestra, pues nosotros cambiamos el derecho para poderle dar paso a la convivencia y a la paz. Es decir, que de todas formas, actuar en derecho no resuelve definitivamente el dilema en el cual estábamos. En ese libro tan hermoso que ustedes publicaron por el aniversario, el capítulo 4 se llamaba El arte de investigar.
y reclama ese capítulo que el arbitraje y la conciliación son ejercicios científicos con seriedad académica. Esto también resolvería el problema. Pues si es un ejercicio científico, es totalmente objetivo y pues no habría mucho más que discutir. Pero es científica la justicia. Entonces, yo voy a, insisto nuevamente, es una charla breve, entonces voy a brincarme a muchos filósofos, pero sobre la ciencia en la justicia sí tengo que mencionar algunos, y mencionaría a David Hume y a George Edward Moore. David Hume en el siglo XVII, en su Tratado del Entendimiento Humano, y posteriormente George Edward Moore en el siglo XX, en su Principia Ética, plantean una falacia que llaman la falacia naturalista. Y según la falacia naturalista, dicen que la ciencia describe, en el mejor de los casos se explica, no siempre, pero en el mejor de los casos explica los hechos físicos, pero es incapaz de definir un hecho moral. Y yo creo que esto es fácil de entender si ustedes tratan de construir un silogismo que tenga dos premisas factuales y que de esas dos premisas factuales traten de deducir un juicio de valor. Creo que van a encontrarse en problemas. No hay posibilidad para dar el salto lógico del hecho factual, del hecho mismo, al juicio de valor. Siempre se necesita una premisa a priori que diga que algo es mejor o peor que otra cosa. Como decía pues, Moore, la ciencia enseña lo que es, la moral lo que debe ser. Y el brinco lógico entre lo que es y lo que debe ser es un brinco muy difícil de dar. Moore no necesariamente implicaba con la falacia naturalista que no fuera posible la objetividad. Él incluso en el capítulo 6 de su libro se dedica a discutir el concepto de lo ideal y dice, voy a leerlo textualmente: nuestra búsqueda por lo ideal debe limitarse a aquello que entre todo lo que conocemos nos parece mejor que el resto. No podemos nunca decir que es perfecto, pero podemos asegurar que es mejor que cualquier otro que se le presente como rival. Hay que notar entonces que él plantea, y eso es muy importante, una decisión ante dilemas. Lo que tenemos usualmente en la construcción de una moral es una discusión entre dilemas. Más adelante dice que el conocimiento, aun teniendo poco valor por sí mismo, es un constituyente esencial en el bien mayor y contribuye inmensamente a su valor. Entonces, Moore, a pesar de todas sus objeciones, finalmente dice que existe un ideal, que el ideal es obviamente mejor que las otras cosas y que además el conocimiento es útil para definir ese ideal a pesar de todas sus limitaciones. En resumen, pues, es cierto que plantean la falacia naturalista. La falacia naturalista es muy sólida del punto de vista lógico, es muy difícil brincar de los hechos a los preceptos.
Pero parece ser, por lo menos lo indica Moore, que hay alguna relación entre el conocimiento y los hechos morales. Yo voy a darles un ejemplo real que indica, o por lo menos que es un indicio de que esto realmente existe. Imaginen un médico del siglo XVII que lo llaman a atender un paciente que tiene fiebre y congestión. El médico va a examinar al paciente y le va a recitar una sangría y llaman al barbero del pueblo que le hace la sangría. Al médico le agradece la familia muchísimo y le paga y además es una persona sumamente respetada. Un médico en el siglo XXI lo llaman a ver a un paciente con exactamente los mismos síntomas, le va a recetar un antipirético y un antibiótico. Si llega a recitarle una sangría, es muy posible que pierda su licencia profesional por malpráctica. ¿Qué diferencia los dos médicos? Los dos médicos juraron el mismo juramento de Hipócrates, es decir, se basan en el mismo código moral, en el mismo código ético. Sin embargo, uno, por el mismo acto, uno sería considerado un hombre virtuoso y el otro un delincuente. Lo único que diferencia a los dos médicos es el conocimiento. El médico del siglo XXI sabe unas cosas que no sabía el médico del siglo XVII. Esto no nos dice todavía cómo funciona el asunto, pero sí es un indicio bastante claro de que el conocimiento puede modificar la situación ética o la situación moral de una persona. Más adelante vuelvo a este ejemplo con una hipótesis de por qué funciona así y cómo funciona así. Me voy a brincar todos los filósofos consecuencialistas porque a pesar de que son extraordinariamente objetivistas, pues son capaces de medir qué es aquello que se califica como mejor. Voy a mencionar solamente a los dos pesos pesados del objetivismo que me parece importante. Uno de ellos fue ya mencionado esta mañana y lo mencionamos todos a cada rato, y es obviamente Kant. El énfasis de Kant en la dignidad humana como un concepto completamente externo a cualquier subjetividad individual, como algo inherente a la esencia de lo humano, es en gran medida la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nosotros aceptamos hoy. Como ustedes saben, el principio supremo es el imperativo categórico, y el imperativo categórico, las fórmulas más conocidas y las que él más usa es que se debe actuar de tal forma que lo que uno hace se corresponda con un principio universal. De esa forma, pues, estamos seguros que estamos haciendo lo que se debe, y que hay que suponer que algo que tiene existencia en sí, un valor absoluto, solo en eso existe la posibilidad del imperativo categórico. Y ese, pues, es el reclamo de Kant, y es de una altísima objetividad, y yo creo que muchos de los sistemas jurídicos se basan en esa capacidad de objetividad que da Kant. Y el otro peso pesado que quería mencionar es seguramente que muchos de ustedes tienen la teoría de la justicia de John Rawls en la mesita de noche. Es realmente, o digamos, en otra forma de decirlo, él propone una metodología para esa objetividad, y la metodología que él propone para llegar a esa objetividad es: hagamos las normas tras un velo de ignorancia. Y el velo de ignorancia lo que quiere decir es: hagámosla sin saber a quién se le va a aplicar, puede que nos la apliquen a nosotros.
Entonces, si hacemos las normas en tal forma que se puedan aplicar a nuestro enemigo o a mí, pues entonces haremos las normas lo más justos posibles. Es el mismo principio que usa la mamá que reparte el postre entre dos hijos y le dice a uno, usted lo corta y el segundo escoge el pedazo que quiere y asegura así que salga exactamente un corte perfecto, equitativo. Eso en gran medida. Y entonces, eso realmente le da un nivel de objetividad. Y yo creo que estos dos pesos pesados son realmente los pilares grandes de la objetividad en los sistemas morales. Se podría decir también que los dos provienen de aquel viejo principio que está casi en todas las religiones del mundo, que algunos lo llaman la ley de oro, y que dice simplemente no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y ese pues es también un principio muy fuerte de objetividad. Ahora, esto de todas formas no es aceptado tan sencillamente y por todo el mundo, porque las conclusiones de Hume y de Moore podían llevar al extremo contrario. Podían llevar perfectamente a decir que no existe la objetividad y que la objetividad no es posible, porque si el conocimiento no puede definirla, pues entonces no es posible. Y hay realmente en la historia antigua y reciente muchísimos que han tomado esa posición. El primero de ellos, posiblemente Platón lo menciona, era Protágoras de Abdera, hace unos 2500 años. Era el sofista primero, el primero y mejor de los sofistas, y tenía la extraordinaria habilidad, según contaban, de que podía convencer a cualquier persona de un argumento y a continuación convencerlo del argumento contrario. Porque ninguno de los argumentos realmente le parecía suficientemente sustentable. Hubo también una cantidad de solipsistas que decían que solamente ellos existían en realidad y todo el resto de la realidad era dependiente de su imaginación, y por supuesto eso tampoco. Pero los que más posiblemente cercanos a nosotros son un grupo, una escuela que se conoce hoy como posmodernismo. El nombre se lo dio Lyotard en el libro La condición posmoderna, y definió la condición posmoderna como incredulidad con respecto a los metarrelatos. Y los metarrelatos son la ciencia, la religión, la filosofía, todo eso. Y propuso los mini relatos, los relatos personales, de tal forma que cada cual definía subjetivamente qué era lo importante y qué no era lo importante. Posiblemente el más importante de los posmodernistas, voy a correr un poco, el más importante de los posmodernistas en lo que respecta a esta charla era Feyerabend, que lanzó la afirmación muy fuerte de que el único principio claro es que todo vale. Y al lanzar el principio de que todo vale, pues estaba reclamando pues que cualquier opción era posible, y en ese caso la objetividad no tiene sentido, porque basta con que tenga yo, no que haya opiniones distintas puede haber por supuesto, pero que basta con tener la opinión para que esa opinión sea válida como un principio ético. Hay pues ustedes se habrán dado cuenta ya que yo no tengo simpatía por esa teoría, pero hay un viejo
cuento judío que creo que define un poquito por qué esa falta de simpatía. Los judíos en Europa Central y Oriental se sometían al arbitraje, era su forma de justicia, el arbitraje, por varias razones. Primero, porque confiaban más en la ley divina que en la ley del hombre. Y segundo, porque la ley del hombre usualmente era muy hostil con ellos, entonces preferían no meterse en líos porque no sabían qué podía salir de eso. Entonces cuentan que en una de estas sesiones de arbitraje vinieron dos personas que tenían una discusión sobre un lindero o alguna cosa de ese tipo, y entonces él entró primero y le dijo al rabino: mire, la cosa es así. Y el rabino dijo: sí, usted tiene la razón. Entró el segundo y dio su opinión y él le dijo: sí, usted tiene la razón. Entonces estaba ya sentado un discípulo y le dijo: pero ¿cómo es posible que los dos tengan la razón? Entonces él se lo quedó mirando y le dijo: sabe, usted también tiene la razón. Y eso, en mi opinión, es más o menos a lo que puede llevar esta teoría posmodernista, que es inútil. Inútil no quiere decir que sea falsa. En otra ocasión podemos argumentar por qué creo que sí es falsa, pero por lo menos creo que desde el punto de vista práctico es inútil. Ahora quiero entrar en un terreno movedizo un poco, que es el terreno de los indicios. Yo había dicho antes que el ejemplo que presenté los médicos era un indicio de que ahí asomaba el conocimiento. Hay otros indicios que son bien importantes. Uno de estos es lo que podemos llamar la curiosa idea del progreso. ¿Existe el progreso? Los relativistas dicen que no. Yo me acojo un poco al teorema de Pambelé con sus diferentes corolarios. Pues Pambelé decía que es mejor ser rico que pobre, y eso es cierto, y los corolarios son: es mejor que no haya esclavitud a que haya esclavitud, es mejor que haya igualdad a que no haya igualdad. Es decir, eso también es un indicio de que hay progreso. La verdad es que la idea del progreso es muy reciente. En la humanidad la idea preponderante durante milenios fue que habíamos vivido una época maravillosa en algún momento y estábamos llenos de conocimiento y nos fuimos olvidando y nos fuimos empeorando. La idea del progreso realmente es, como decía, relativamente reciente. Hannah Arendt decía que eso no existía antes del siglo XVII, pero sí hay algunos elementos que dicen que sí existía. Tito Lucrecio Caro, que es un personaje maravilloso, decía que poco a poco el tiempo trae cosas nuevas y la razón las eleva hacia la luz. Y San Agustín, si no lo hubiera dicho él, sonaría blasfemia, decía: el progreso del hombre se deriva de la potencialidad sembrada en Adán, y ni siquiera un cambio de opinión de Dios puede remover el destino del progreso una vez en curso. Y el progreso es un indicio de que sí hay una influencia objetiva en la construcción de las morales. Porque el progreso necesariamente existe si hay algo mejor y hay algo peor. Para Turgot, el progreso de las instituciones sociales y políticas va siempre en la dirección de un aumento progresivo en la libertad de los individuos. Y eso fue lo que llamó una ley de progreso. Progreso es lo que produce la mayor libertad. En fin, hay mucho más y tenía aquí más, pero tengo que acortar. Pero como decía, estoy en el campo un poquito de arenas movedizas, pero que ustedes manejan mejor que yo, de cuándo los indicios son lo suficientemente fuertes como para considerarlos una prueba, y ese es un indicio
muy serio, el indicio del progreso, de que hemos progresado y llegamos, como decía, perdón, esto lo puse para que me avise que ya estoy cerquita. Un segundo cuerpo de indicios que me parece muy importante son las nuevas teorías sobre la naturaleza humana. El impacto de la teoría de la evolución en las nuevas teorías sobre la naturaleza humana. Hay muchos autores recientes, hay una literatura muy rica que utilizando la etología, utilizando las neurociencias, utilizando la nueva psicología, incluso psicología experimental, y basados muy fuertemente en la teoría de la evolución, llegan a la conclusión de que existe en la naturaleza humana un sentimiento ético que fue desarrollado evolutivamente. En un libro de hace unos años, Steven Pinker, el libro se llama Tabula Rasa, de Blank Slate, afirma precisamente que la mente humana no es una tabula rasa. Y en el epílogo pone una frase de Chekhov que dice: el hombre va a ser mejor cuando se muestre lo que realmente es. Es decir, si se llega a lo que es, realmente va a ser mejor. Y Pinker supone que la naturaleza humana lleva inscrita una especie de moral intuitiva preexistente. Y no es el único, es decir, hay muchos trabajos en esa dirección. Es un poco análogo a la teoría gramatical de Chomsky, que seguramente ustedes conocen, que dice que todos los niños nacen con un esquema gramatical y luego aprenden un idioma, y todos los idiomas humanos están dentro de esa gran posibilidad de esquema gramatical innato que tenemos los humanos. No podríamos aprender un idioma de pájaros o un idioma de delfines porque no está dentro de nuestro sistema por evolución, pero podemos aprender cualquier lenguaje humano porque eso está condicionado con una gramática universal, como la llamó él. Y ellos proponen más o menos lo mismo. Edward Wilson hace unos años escribió un libro llamado Sociobiología, por el cual lo atacaron muchísimo y lo siguen atacando. Él era un estudioso de las hormigas y de las abejas y decía algo parecido. Es decir, el ser humano solamente puede desarrollar sistemas morales dentro de una gramática humana. Por ejemplo, las abejas, que por su genética muy especial, son más cercanos los hermanos que los hijos. Entonces pueden construir un sistema moral en el cual haya una pareja que produzca todos los hijos y los demás trabajan para esa pareja. Eso evolutivamente tiene sentido. En los humanos no tendría sentido. Los humanos tiene mucho más sentido generar parejas monogámicas o por lo menos no tan grandes como el de un panal de abejas. Y eso incluso un concurso, hay científicos como Hamilton y Trivers que lo han cuantificado un poco matemáticamente. Y alguna vez se abrió un concurso internacional utilizando el dilema del prisionero, que tal vez algunos de ustedes conocen. No voy a entrar en detalles, pero es un dilema en el cual
dos prisioneros se ven ante la opción de colaborar o no colaborar, y después de ese concurso matemático dio como resultado que lo que surgía espontáneamente de hacer muchas veces el ejercicio, es decir, muchas generaciones, traducido a la evolución, era la generación de la cooperación y del altruismo. Es decir, que las bases de los sistemas morales, el altruismo y la cooperación, surgían espontáneamente de la naturaleza humana. Aunque a algunos les suene muy extraño y pueden pensar distinto. Bueno, voy a brincar entonces a un par de hipótesis de cómo se llega a las normas por esa vía objetiva, y eso es totalmente hipotético. Y en primer lugar, regreso al ejemplo de los médicos. ¿Cómo es posible que el conocimiento haya logrado introducir ese cambio en la norma? Y una de las explicaciones, que a mí me parece una explicación bastante adecuada, es que los humanos tendemos a tratar de darle una explicación metaética a las normas éticas. Es decir, hay otro ejemplo extremo, hay una tribu nuestra que por costumbre ancestral abandona a los mellizos en el bosque, dice que los devuelve a la naturaleza, y cuando les preguntan por qué hacen eso, la explicación es porque los mellizos son el resultado de un acto diabólico. Pero nosotros sabemos exactamente a nivel celular y molecular cómo se hacen los mellizos. Por lo tanto, ante ese dilema de las dos opciones éticas, necesariamente tenemos que decidir que la explicación metaética de cómo se hacen los mellizos es mejor la nuestra, la científica, que la otra. Y por tanto, debemos aceptar la norma que tiene una mejor explicación, que es lo mismo que pasaba con los médicos. Cada uno tenía la explicación metaética de por qué se portaba así. Y había una explicación mejor que la otra, que esa provenía del conocimiento. Es decir, es el reconocimiento de que la mayoría de las normas surgen de la solución de un dilema. Y la solución de un dilema se puede dar no con un silogismo directo como proponía antes, sino con la mejor explicación metaética, que debe ser la aceptable. Y eso explica también un poco cómo es que se progresa. El segundo mecanismo, que me parece que es muy importante, se deriva de la idea del progreso. Y para llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que es una norma supremamente importante y avanzada, nos tomó unos 10.000 años, o si quieren, desde el Código de Hammurabi unos 4.000 y pico. Y llegamos a ella resolviendo dilemas, resolviendo sucesivamente pequeños dilemas y resolviéndolos de esa forma para generar consensos pequeños. Hemos avanzado durante la historia de la humanidad de consenso en consenso. Llegamos a algún momento a la conclusión de que la esclavitud era una mala cosa. Llegamos en un momento al consenso de que había igualdad de géneros. Llegamos cada vez a un consenso un poco mejor, y según aquellos teóricos de la ley del progreso,
Podemos decir o podría decir que la ley del progreso se basa en autonomía individual, igualdad, beneficencia, reducción del daño. Entonces podemos razonablemente aceptar en estas condiciones, digamos, que hay una posibilidad de objetividad en la ética. Es decir, que hay algo realmente objetivo, distinto al concepto puro individual de caso particular, que puede hacer que progresemos en esa ética, que establezcamos nuevos sistemas, que establezcamos nuevas normas, muy dependiendo de un nuevo conocimiento y de una nueva reflexión ética. Muchas gracias, eso era lo que... No, simplemente, bueno, en primer término, ha sido un privilegio, profesor Wasserman, contar con usted en el epílogo de este congreso. Quiero agradecerle enormemente a 3 personas del Centro de Arbitraje que, ya concluyendo, han hecho posible esto sin que sean muy visibles, y por eso, en la medida de su relativa invisibilidad, debe reforzarse su reconocimiento, que son Susana Cárdenas, Paola Gutiérrez y Víctor Vera. Ellos han estado en todo momento sosteniendo la parte logística administrativa. También repetir algo, doctor Juan Pablo, que usted pues se perdió de algo incómodo para usted, que fueron unos reiterados agradecimientos que le dirigí. Hoy sí se los quiero hacer presencialmente. El doctor Juan Pablo nos ayuda mucho ya como colaborador de la revista Arbitrio, ya como director académico de las comisiones de revisiones de los reglamentos, para la preparación de los módulos de talleres de jueces con Confecámaras, en fin, por tanto, por esto y por todo, muy amable Juan Pablo, y gracias sobre todo por su amistad. A los estimados colegas del Poder Judicial, aquí presentes, magistrados y jueces, quiero darles un saludo muy afectuoso, y la disciplina con que han estado atendiendo estos paneles, la presencia, es el mejor indicio de los buenos días que le esperan a las relaciones entre el Poder Judicial y la función arbitral. Muchas gracias. Creo haber recogido una idea común que puede ser erigida como la gran conclusión, y es que este evento, este congreso se institucionalizó. Definitivamente tenemos ya un derrotero para el año entrante, que es continuar con nuestro 4º Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional. Será también aquí en la ciudad de Cartagena. Trataremos de que coincida con el comienzo de un puente, la finalización del mismo, y los esperamos, dándole el agradecimiento a todos y a cada uno. Los esperamos en un año y todos los días en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mil gracias.